Imagina que alguien te llama por tu nombre en medio de la noche. Te despiertas, miras a tu alrededor, pero no hay nadie. Vuelves a acostarte y otra vez escuchas tu nombre. Te levantas confundido, tratando de entender qué está pasando. Ahora piensa en esto. ¿Y si esa fuera la voz de Dios? Esta escena que suena tan poco común es exactamente lo que ocurre en 1 Samuel capítulo 3. Y allí encontramos uno de los temas más profundos del libro, el llamado de Dios y la obediencia del ser humano. Como lo mencionamos en el audio anterior, todo Israel estaba viviendo en un tiempo de crisis espiritual. Ya lo vimos antes, el pueblo hacía lo que ellos querían, sin que nadie los estorbara y los llamara nuevamente a los caminos del Señor. El sacerdocio estaba corrompido, los hijos de Elí vivían en pecado, y todos estaban lejos de Dios. Como dice 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esto significa que no era común escuchar dirección clara de parte de Dios. No había revelación constante, no había una sensibilidad espiritual en el pueblo. Era un tiempo donde la voz de Dios parecía lejana. Y en medio de ese silencio encontramos a un niño, Samuel. Samuel estaba sirviendo en el templo bajo la guía de Elí. No era un profeta todavía, no era una figura reconocida, era simplemente alguien que estaba allí, creciendo, aprendiendo y sirviendo. Y algo importante, Samuel aún no conocía plenamente la voz de Dios. 1 Samuel capítulo 3, versículo 7 nos dice: Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Esto es clave, porque nos muestra que el llamado de Dios no comienza con alguien perfecto o experimentado, sino con alguien que está disponible. Una noche, mientras Samuel dormía, Dios lo llama. Y él se levanta rápidamente y corre donde Elí, pensando que el sacerdote lo había llamado. Pero Elí le dice que no. Y esto ocurre 3 veces. Imagínate la escena. Un niño confundido, tratando de entender qué está pasando, respondiendo con disposición, aunque sin claridad. Hasta que finalmente, Elí comprende algo importante. Es Dios quien está llamando al joven. Entonces le dice: Si te llamare otra vez, dirás: Habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así sucede. Dios vuelve a llamar, y esta vez Samuel responde y le dice: Habla, porque tu siervo oye. Es aquí donde vemos varias verdades importantes sobre el llamado de Dios. Y es que Dios llama de manera personal. Dios llamó a Samuel por su nombre. Esto nos recuerda que Dios no trata con multitudes de forma impersonal. Él trata de manera individual con cada uno de nosotros. Dios te conoce, sabe tu nombre, sabe tu historia, y cuando llama, lo hace de forma específica y personal. Dios también llama en lo cotidiano. Recordemos que Samuel no estaba en un momento espiritual especial. Él simplemente estaba durmiendo. Esto rompe con la idea de que Dios solamente habla en momentos extraordinarios. Muchas veces su llamado llega en lo simple, en lo diario y en lo inesperado. Dios también llama con paciencia. Samuel no entendió la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, pero Dios no dejó de llamarlo. Y esto es hermoso, porque muestra la gracia de Dios. Él no se cansa fácilmente, Él insiste y persevera en llamar a los que escogió. En todo esto debemos recordar que la obediencia es la respuesta clave al llamado. El punto clave de este pasaje no es solo que Dios llama,
sino también cómo responde Samuel. Y cuando finalmente entiende, su respuesta es sencilla pero profunda. Habla, porque tu siervo oye. Esta frase revela un corazón dispuesto. Notemos que Samuel no dice, habla si me conviene. Habla pero depende de lo que me pidas. Habla y luego veo qué hago. No dice nada de eso. Él se presenta como siervo, listo para escuchar y obedecer, y lo que Dios le dice no es nada sencillo de hacer. Dios le da un mensaje de juicio contra la casa de Elí, un mensaje duro, incómodo, difícil de comunicar. Dios le dice, «He aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de él no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas». Cuando uno lee estos versículos, puede sentirse confrontado por la crudeza de ellos, pero tratemos de imaginar cómo se sentiría Samuel, al ser él quien iba a comunicar esta noticia a su maestro. Nosotros debemos recordar en todo esto, que muchas veces la obediencia a Dios no será cómoda ni sencilla, sino que será dolorosa y también difícil. Ya por la mañana, Samuel tiene que decirle a Elí lo que Dios le habló. Samuel podría haber callado, o podría haber mentido, podría haber suavizado el mensaje para no herir el corazón del viejo sacerdote. Podría haber evitado el conflicto, pero no lo hizo. Samuel simplemente obedeció a pesar de que tenía miedo, como nos dice en el capítulo 3, versículo 15. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle absolutamente nada, demostrándonos con esto que la verdadera obediencia no es solo escuchar a Dios, sino que es hacer lo que Él dice, incluso cuando es difícil. Aunque este pasaje es antiguo, el tema sigue siendo totalmente actual. Hoy también vivimos tiempos donde hay mucho ruido, pero poca dirección espiritual clara. Muchas voces compiten por nuestra atención. No todos están dispuestos a escuchar a Dios de verdad. Y al igual que Samuel, muchas personas no reconocen la voz de Dios fácilmente. Confunden su voz con otras cosas, y todavía no han aprendido a responder correctamente. Pero Dios sigue llamando. Dios llama a través de su palabra, llama a través de convicción. Dios llama a través de circunstancias, y Él también llama a través de enseñanza fiel. La pregunta no es si Dios habla, la pregunta es, ¿estamos escuchando realmente? Un problema actual de nuestra generación es que oímos, pero no obedecemos. Vivimos en una generación que tiene acceso a mucha enseñanza bíblica, predicaciones, devocionales, videos y estudios al alcance de la mano. El problema no es la falta de información, sino que el problema muchas veces es la falta de obediencia. Escuchamos pero no aplicamos. Sabemos pero no vivimos. Reconocemos pero postergamos. Y todo eso es peligroso, porque el llamado de Dios no es solamente para ser oído, sino para ser obedecido. Permíteme ahora hablarte de manera directa y decirte que Dios sigue llamando el día de hoy, tal vez no de la misma forma audible que a Samuel, pero sí de manera clara a través de su palabra. Y quizá ya has sentido ese llamado en tu vida, a dejar algo que sabes que a Dios no le agrada,
a dar un paso de fe, a servir, tal vez a reconciliarte, o también a ordenar áreas de tu vida. La pregunta es, ¿qué estás haciendo en este momento con ese llamado? Cada vez que ignoramos a Dios, nuestro corazón se endurece un poco más. No te acostumbres solamente a escuchar y no responder. Aprende a decir, habla Señor. Haz uso de esta frase todos los días, en todo momento, no solamente en momentos especiales. Hazlo siempre con un corazón dispuesto. Recuerda obedecer incluso cuando es difícil. Recuerda que la obediencia real se prueba cuando cuesta. Es fácil obedecer en la comodidad, pero ¿obedecemos cuando implica incomodidad? ¿Cuando implica renuncia o cuando implica valentía? Ahí es donde se ve si realmente somos siervos. Recuerda que Dios usa a las personas que están disponibles. Samuel no era el más preparado, pero sí estaba disponible. Dios no busca perfección, Dios busca corazones dispuestos a hacer su voluntad. Dios llamó a Samuel en medio del silencio, y Samuel respondió en medio de la confusión, y esa respuesta marcó el inicio de toda su vida, porque un momento de obediencia puede cambiar el rumbo de toda tu historia y de toda una nación. Hoy Dios sigue llamando, tal vez no con voz audible en la noche, pero sí con claridad a tu corazón. Y la pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es, ¿puedes decir con sinceridad, habla Señor, porque tu siervo oye?